Muy buenos días, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más a Cristo en nuestra familia, un espacio creado para compartir la palabra de Dios, para animarnos y exhortarnos, para que Dios a través de su palabra nos guíe, nos muestre y nos lleve por el camino de la verdad. Y al hacerlo, ciertamente, el Señor trabaja en todos y cada uno de nosotros para aumentar nuestra fe. Dice la palabra de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y no es el hecho de que nosotros tengamos fe y en un momento determinado decir, bueno, a partir de ahora voy a tener fe. No, porque incluso la fe es un don que Dios da, pero está abierto a todos. Está abierto a aquel que quiera conocer a Dios, aquel que haya llegado a un punto en su vida cuando no queda otro recurso sino mirar al cielo y poder exclamar y decir, Dios mío, ayúdame. Dios mío, ayúdame. Y la palabra de Dios dice que el Señor responde inmediatamente. Gloria y paz de nuestro Señor para todos ustedes este día. Le damos gracias al Señor porque Él es bueno. Le damos gracias al Señor porque su misericordia es nueva cada día. Le damos gracias al Señor por la gracia que ha sido derramada en nuestras vidas y en nuestros corazones, particularmente por haber entregado a su Hijo llamado Jesucristo en amor por nosotros, para que el día de hoy tengamos esperanza bendita de vida eterna y que un día, porque eso va a ocurrir, lo crea usted, no lo crea, estaremos frente al Señor. Y dice la palabra de Dios que aquellos que dispusieron su corazón para creer, el Señor les dirá, entra, siervo fiel. Oremos pues para que el Señor en su gracia y misericordia nos conceda este don a todos. Dice que está abierto para todos los hombres. Tristemente no todos quieren, no todos tienen el tiempo. Muchos argumentan en su momento que no nos ha llegado el momento. ¿Y cuándo es el momento? No lo sé. Pero Dios tiene el control del tiempo y del cumplimiento de todas las cosas. Le pedimos este día al Señor que nos ayude a caminar en obediencia y fe, y que su presencia sea reflejada en nuestras vidas. Confiamos en todas las promesas que el Señor ha establecido para nosotros en todas las cosas. Confiamos en la provisión del Señor en el día a día. Confiamos que el Señor nos dará la victoria, no la victoria desde el punto de vista humano, sino la victoria conforme a lo que Dios desea. Y Dios quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos vengan a la luz del entendimiento, que todos un día podemos estar con Él en su reino, en su presencia. ¿De qué manera será esto? La palabra de Dios habla en relación a ello
aunque no lo hace de una manera totalmente clara, cómo viviremos allá, cómo nos llamaremos, cómo será nuestro cuerpo. Pero la promesa del Señor dice que todos aquellos que hayan creído en Él, que hayan creído en la promesa, que hayan aceptado a nuestro Señor Jesucristo, alcanzarán este galardón, alcanzarán este premio. Mientras tanto, el Señor me exhorta y me dice que en medio de la oscuridad su luz brilla, que en medio de la adversidad Él es el que me da paz, que en medio del dolor y de la angustia y de la incertidumbre, el Señor dice, aquí estoy, confía en mí. Yo tengo para ti consuelo eterno. Señor, te damos gracias este día. Depositamos nuestra confianza en ti, porque sabemos que en ti podemos confiar y que tu palabra dice que tú nunca me dejarás y que nunca me abandonarás, que siempre estarás a mi lado en la medida que nosotros te busquemos y aprendamos a depender de ti. Sabemos, Señor, que ciertamente tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios de gracia y también eres un Dios de justicia. A ti levantamos nuestra voz. A ti sea toda la gloria, todo el reino, todo el poder. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Vamos a pasar, como lo hemos estado haciendo en nuestras reuniones anteriores, a una proclamación que hemos preparado con base en un pasaje de Isaías, que es a partir de Isaías capítulo 38, a partir del versículo 1 y hasta el versículo, deme un minuto, hasta el versículo 22. Del 1 al 22 hay muchos versículos, así es de que esta proclamación el Señor ha permitido para nosotros sintetizarla y resumirla para poderla expresar el día de hoy. Se las he estado haciendo llegar a cada uno de ustedes. Recuerde que la proclamación, ciertamente basada en la palabra de Dios, está personalizada y es para que nosotros la digamos en voz alta, creyendo lo que estamos diciendo, estando seguros, teniendo la certeza, declarándola ante un mundo espiritual que avanza en contra del reino de Dios o que quiere avanzar en contra del reino de Dios, pero que al expresar la palabra de Dios, al proclamar la palabra de Dios, ese reino de obscuridad, de engaño, de mentira, de enfermedad, retrocede. Retrocede porque así lo dice la palabra de Dios. Señor, yo sé que tú escuchas que aquellos que se acercan confiadamente a ti, depositando su confianza en ti y solo en ti, tú los escuchas. Tú escuchas mi oración y ves mis lágrimas, Señor. Sé que me escuchas y me sostienes en medio de la aflicción. Cuando la enfermedad o el temor tocan mi vida, Señor, yo confío en ti. ¿Puede usted repetirlo? Cuando la adversidad, cuando la enfermedad, cuando el temor, cuando la angustia o la depresión se hacen presentes, yo confiaré en ti. Yo confiaré en ti, Señor, porque tú eres el que tiene el poder de restaurar, el poder de prolongar mis días y el poder de cumplir tus propósitos conforme a tu voluntad en mi vida. No temeré, Señor, no temeré ningún diagnóstico adverso.
No temeré a las circunstancias adversas que vengan sobre mi vida, porque yo sé que mi vida está en tus manos. Y si mi vida está en tus manos, yo sé que tú tienes pensamientos de bien para mi vida. Tú eres, Señor, el que me fortalece en medio de la prueba. Tú eres, Señor, el que aún en medio del quebranto me permites, Padre, ver tu gloria en el proceso de restauración. Así, Señor, como tú extendiste la vida de este hombre llamado Ezequías, señalado en este capítulo de Isaías 38, y lo libraste de sus enemigos, sé que ese mismo poder me guarda y me sostiene, y por lo tanto yo viviré confiado. Hoy proclamo que mi esperanza no está en mi fuerza y no está en mis propios recursos, sino en tu fidelidad, Señor. Por lo tanto, te alabaré en todo tiempo, porque tú vives, Señor. Tú nos has restaurado y tú nos das testimonio de tu verdad. En ti y solo en ti hay vida. En ti y solo en ti hay restauración. En ti y solo en ti hay sanidad. En ti y solo en ti hay un propósito para todos y cada uno de nosotros. En ti y solo en ti hay esperanza bendita de vida eterna. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén significa, así sea, Señor. Así sea. El día de hoy quiero compartir un pasaje que ya hemos compartido anteriormente y que con alguna frecuencia es motivo de reflexión. En este pasaje que está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 38, hay un tema central en el cual Dios envía a un profeta, a Isaías, a la casa del rey que se llama Ezequías. Y el Señor le dice que vaya y entregue un mensaje, y este mensaje es: Rey, el Señor me envía a decirte que ordenes tu casa, porque ciertamente morirás. Visto y expresado de esta manera, es un mensaje muy duro. Es un mensaje muy severo. Es un mensaje que si alguien va y se lo expresa a alguien más, nos haría reflexionar sobre muchas cosas. Primero, saber si ese hombre que ha venido está diciéndome la verdad. Y me dejaría pensando de que si es verdad, ¿qué es lo que tengo que poner en orden en mi vida? Porque ciertamente hay una cosa que es real. Ciertamente, a esta vida como la conocemos, todos dejaremos de pertenecer a ella en algún momento. Y ciertamente nadie quiere pensar en ello. Estamos preparados para ver un nacimiento, estamos preparados para gozarnos. Cuando escuchamos el llanto de un recién nacido, nos alegramos y nos gozamos, y la mayor parte de las veces esto es motivo de felicidad, de gozo y de alegría. Pero cuando una vida se extingue, cuando una vida se apaga, el escenario es completamente distinto. Y es distinto porque la mayor parte de las veces refleja la incertidumbre de lo que va a pasar o del por qué han pasado las circunstancias que llevaron al término de una vida.
Y Dios en su palabra nos habla en todo tiempo para saber que la vida no se termina en esta vida, que no podemos dimensionarlo y no podemos comprenderlo, y que es la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: voy pues a la casa de mi Padre a preparar morada para cada uno de ustedes, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. El resumen de eso es: hay una vida eterna. Y hay una vida eterna en la presencia de Dios. No podemos imaginarlo y no podemos pensarlo porque nuestros ojos están en esta tierra, están en las cosas que tenemos en el día a día y que básicamente son cosas materiales y emocionales. Y nuestra mente humana no está preparada para pensar en la eternidad, mucho menos para pensar en el Dios de la eternidad. Y en medio de eso, Dios quiere que nosotros podamos comprender y entender, porque cuando ese tiempo llegue y se cumpla, el Señor quiere que vayamos confiados, con gozo, sabiendo a dónde vamos, de que ciertamente tendremos vida eterna. No en la manera en que nosotros lo vemos en esta vida. Y esto es lo que está ocurriendo en este pasaje de Isaías capítulo 38. El Señor le da un mensaje al profeta Isaías y lo entrega. Ahora, es importante conocer el contexto en el cual se está desarrollando lo descrito en este pasaje. Durante la historia de la humanidad, si nosotros revisamos la historia, siempre hay una historia de un pueblo que conquista y otro que es conquistado. Y generalmente el que conquista lo hace a través de situaciones muy dolorosas y la pérdida de muchas vidas humanas, mayormente para el que es conquistado. ¿Acaso esto ha cambiado? Yo le diría que no, basta con que veamos las noticias actuales para darnos cuenta de esto. Y en este escenario ocurre de la misma manera. Hay un pueblo que está dominando y que está conquistando pueblos, que es el pueblo de los asirios. Y está ocurriendo durante el reinado del rey Ezequías, que es alrededor de 7 siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El imperio de Asiria amenazaba con venir a conquistar a Israel, con venir a conquistar a Judá. Y no era una amenaza ficticia, porque la historia nos narra del gran imperio de esta nación conquistando pueblos. Durante la conquista implica destrucción de ciudades, implica la muerte de hombres, implica el saqueo, implica la captura de mujeres y niños, y en aquel tiempo de animales. El rey que estaba en turno en Asiria se llamaba Sennacherib y emprendió una campaña militar contra Judá para conquistarla. Estos mismos eventos se narran en la Biblia, en Segunda de Reyes, en el capítulo 20, no los vamos a leer, y en el libro de Segunda de Crónicas, en el capítulo 32, lo cual habla de que esto ocurrió históricamente. Usted puede ir a un libro de historia
de la historia universal y contemporánea y puede encontrar sobre estos pueblos, sobre los acadios, sobre los sumerios, sobre los asirios. Cuando un pueblo conquista a otro, impone sus leyes, su manera de vivir. ¿Y qué había de diferencia entre el pueblo asirio y el pueblo de Judá? Una situación que no cambia mucho para nosotros hoy. El pueblo de Judá creía en un solo Dios, creía en Jehová de los ejércitos. Y el pueblo asirio tenía varios dioses, adoraba varios dioses. A eso se le llama idolatría. Y esto es lo que viene como amenaza para el pueblo de Judá. Asiria ya había conquistado a la parte norte del país, que era propiamente Israel, y ahora venía en amenaza sobre Judá. Y el rey enfrenta dos problemas. El primero, viene un profeta y le dice: ordena tu casa porque ciertamente morirás. Y el rey había caído enfermo. No se habla exactamente cuál era su enfermedad, pero lo había postrado en cama. Se señala que había un problema en su piel que le producía una gran úlcera, probablemente en las extremidades inferiores, y él estaba confinado a cama. Por otro lado, tenía el asedio de este imperio asirio sobre su nación. Es en este contexto en el cual el profeta viene y le entrega este mensaje: ordena tu casa porque ciertamente morirás. Déjeme decirle que con frecuencia reflexiono en este pasaje, aunque yo no lo exprese. Todos los días cuando salgo de casa, de repente pienso si voy a volver a regresar, o ocurrirá alguna situación durante el traslado a mi trabajo o en mi trabajo. Cualquier situación, porque nadie tiene el control absolutamente de nada, ni siquiera del minuto siguiente, de los segundos siguientes. Personas salen de su casa y no regresan. Y cuando yo pienso en esto, en mi caso particular, entro al carro, lo enciendo y hago una reflexión a manera de oración y digo: Señor, me pongo en paz en este momento contigo, me pongo a cuentas. Muéstrame y trae a mi memoria si hay algo que yo tengo que saldar, si hay alguien con quien tengo que pedir disculpas, si hay alguien a quien deba yo perdonar, o tal vez yo sea perdonado por situaciones que hayan ocurrido. Ayúdame, Señor, y me pongo en paz contigo en este momento. Y te pido que se haga sobre mi vida tu voluntad y se cumplan tus propósitos. Yo sé que para nosotros podemos pensar que Dios tiene para nosotros propósitos. ¿Cuál es la manera de estar seguro de esos propósitos? No hay una manera total y absoluta de estar seguro de esos propósitos, pero si nosotros vamos a la palabra de Dios todos los días, reflexionamos en la palabra de Dios de mañana, de tarde y de noche, y tenemos la palabra permanentemente, es mucho más probable que mi espíritu esté sensible para poder comprender y entender la voluntad de Dios sobre mi vida y por lo tanto los propósitos y las promesas de Dios conforme a esos propósitos, y no necesariamente que Dios se acomode a mis propósitos personales, a mis emociones, a mis necesidades personales. Dios no está peleado tampoco con ello.
Pero Dios quiere que tengamos ese proceso de comunicación en cualquier decisión que vayamos a tomar en la vida, así sea la más simple, que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, si esto es conforme a tu voluntad, entonces prospéralo, Señor. A veces podemos escuchar pensamientos o voces que nos digan que hagamos tal o cual cosa. Y a veces pensamos que es Dios el que nos está señalando esa palabra o ese mensaje, y a veces lo hacemos y en ocasiones no es el resultado que nosotros queremos, y nosotros podemos voltearnos hacia Dios y decirle: Señor, pero tú me dijiste, tú me hablaste, tú me señalaste de muchas maneras. Uno tiene que reflexionar para saber si uno ha estado haciendo lo que tiene uno que hacer, para estar seguro de que ese mensaje, ese pensamiento, esa palabra, esa visión verdaderamente viene de parte de Dios. Y la mayor parte de las veces, para estar seguros, es que nosotros descansemos en la palabra de Dios, que estemos reflexionando y meditando permanentemente en la palabra de Dios. Y esto no quiere decir que usted no pueda hacer otras actividades en su vida, pero que cada decisión nosotros podamos tener esa dependencia hacia Dios. En esta semana recordaba el escenario con alguno de ustedes. El primer día que vino a consulta. No entraré en detalles, pero déjenme decirles que ese día de la entrevista se había hecho muy tensa. Yo decía algo y la paciente y su familiar respondían de manera severa y agria, molestos, enojados. Habían ocurrido una serie de circunstancias que nos habían llevado a ese punto. Y yo hablaba y decía algo, e inmediatamente venía una palabra dura y áspera. Términos más, términos menos. Yo decía: ok, entonces los mandó el doctor fulano. Y la paciente y su familiar decían: ¿qué no ha hablado con usted el otro médico? ¿Que ustedes no se comunican? ¿Que no hay comunicación entre ustedes? Y yo me quedaba pensando y reflexionando y decía: sí, pero es para agilizar un poquito la entrevista. Ok, entonces ya le comentó que va a hacer el tratamiento. Bueno, pues que ustedes no hablan entre ustedes. Ese era más o menos el escenario en el cual se estaba desarrollando esa entrevista. Yo empecé a desesperarme, y en una personalidad que debo de confesar que me ha costado mucho trabajo dominar y aún no lo he conseguido del todo. En mi casa mi esposa me dice: es que tienes un carácter muy fuerte, muy difícil. Y yo estaba a punto de pedirle a estas personas que se retiraran del consultorio, porque ahí se había roto ya algo, se había roto la confianza, y probablemente si las cosas no iban pues de acuerdo a una expectativa que uno espera, iban a pensar que a lo mejor era porque yo había hecho algo indebido. Y estando en este pensamiento, recuerde que el ejemplo es para mostrar cómo podemos tener una dependencia permanente con el Señor. Y estando en este pensamiento, yo recuerdo que estaba viendo las notas del expediente, pero no las estaba leyendo. Las estaba viendo, pero no las estaba leyendo. Y el pensamiento en ese momento, lo recuerdo perfectamente, fue: Señor, si tú no haces algo, yo le voy a decir a estas personas que se vayan. Señor, si tú no haces algo, les voy a pedir que se vayan. Y en ese momento, humanamente puedo pensar que de manera instintiva yo extendí mi mano hacia la paciente. La paciente, cuando yo extiendo mi mano, ella pone su mano sobre mi mano. Enseguida yo pongo mi otra mano sobre la mano de ella, y la mano de ella quedó entre mis dos manos. Y en ese momento, no es que a mí se me hubiera ocurrido o
o hubiera dicho, ya sé qué voy a hacer o voy a actuar de esta manera. Humanamente fue completamente instintivo, desde mi punto de vista racional, pero yo sé que lo que estaba ocurriendo ahí era el Espíritu Santo obrando en ese momento, en esa situación en la que yo estaba diciendo, Señor, si tú no haces algo, si tú no haces algo, y extiendo mi mano, ella pone su mano sobre mi mano, yo pongo mi otra mano sobre la mano de ella, y en ese momento, que además no lo hacía yo, el Señor me permite empezar a orar por ellos. Y en ese momento se quebrantaron estas dos personas. Al decir quebrantaron, quiero decir que empezaron a llorar, como si fueran dos niños pequeños. Empezaron a llorar y a llorar. Y en ese momento cambió el escenario. Hasta el día de hoy, estas personas me brindan su amistad. Pero lo que quiero decir y ponerlo y traerlo a la mesa como ejemplo es, tenemos que tener esa dependencia permanentemente con Dios. Haga lo que haga. Si es usted un futbolista, póngalo en manos de Dios. Si es un arquitecto usted, póngalo en las manos de Dios y dice, Señor, dame entendimiento, dame creatividad, dame la capacidad de ser cuidadoso con los materiales, con los proveedores. Si es usted un abogado, Señor, dame la capacidad de inteligencia de poder hablar y no dejarme envolver por cosas por las cuales no me debo de dejar envolver. Y si soy médico, orar, Señor, dame entendimiento, dame la capacidad para tomar buenas decisiones. O si está usted en la bolsa de valores, decir, Señor, ayúdame porque no puedo tomar una decisión y necesito tomar una decisión rápidamente. Ayúdame, Señor. No es una oración estructurada, no es una oración que venga de una escritura que usted tiene en ese momento. Es simplemente esa dependencia con nuestro Padre para decirle de una manera simple y sencilla, Señor, ayúdame, Señor. Y déjeme decirle que generalmente el Señor responde inmediatamente. A veces el Señor permitirá un proceso y la respuesta tardará un poco, pero llegará. Dice su palabra que su promesa llegará. Aunque tarde un poco aún, su promesa sobre nuestras vidas llegará. Y no estoy hablando de cosas materiales. No estoy hablando de respuesta a cosas emotivas. Estoy hablando de poder entender verdaderamente el corazón de Dios. Un corazón lleno de misericordia por nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ciertamente era hombre, pero su esencia era la naturaleza divina de Dios, no como un Dios, sino como un hombre que tenía el entendimiento de la soberanía de Dios. Y la palabra de Dios dice que cuando nuestro Señor Jesucristo veía las multitudes, tenía compasión de ellas. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Señor, hazme famoso y exitoso. Señor, hazme un hombre triunfador. Y no estoy diciendo que el Señor esté peleado con estas cosas. El Señor se los puede dar, pero sin olvidar el propósito. Y el Señor nos habla a través de su palabra. Precisamente en el libro de Isaías hay algo en relación a ello, en donde dice, y esto era lo que tenían que haber hecho. Esto era lo que tenían que haber hecho sin haber dejado de hacer lo otro. Todo lo que hacen está bien, pero esto es lo que tenían que haber hecho en sus vidas. Y luego da una serie de puntos de lo que deberíamos haber hecho. ¿Y qué es lo que deberíamos de haber hecho? Dice que haber visto con compasión a los demás, con misericordia,
con la misma misericordia con la que Dios nos ha visto a todos nosotros, con la misma compasión. Y esto es lo que deberían de haber hecho, ayudar al que está necesitado. ¿Cuántas veces habrán pasado que podíamos haber ayudado al que está necesitado y cerramos nuestra mano? Y no solo cerramos nuestra mano, sino nuestro corazón y nuestra mente para no hacerlo. ¿Cuántas veces pudo haber llegado alguien a nuestra vida hambriento, sediento, y pudiendo haberle dado de beber y de comer, no lo hicimos? Aún en esto el Señor tiene que poner discernimiento, porque vivimos en un mundo en el que el ser humano trata de engañar al otro ser humano, y desafortunadamente hay personas que se aprovechan en el despertar compasión para obtener cosas. No estoy hablando exactamente de ese escenario, pero sí estoy hablando en que Dios me ponga un discernimiento para saber cuándo esa ayuda debe de llegar. Y ese discernimiento solamente puede venir en la medida que nosotros estemos en la palabra de Dios permanentemente, meditando y reflexionando en su palabra de día y de noche, dándole cobijo al desnudo, al que no tiene. Eso es lo que dice el Señor que deberíamos de haber hecho. Allá lo que es expresado de manera parecida en el libro de Santiago. La religión pura y sin mancha es esta: ver por las viudas, por los huérfanos, por los abandonados, por los que sufren. Cuando Dios permita que ese corazón se desarrolle en nosotros, el Señor va a empezar a aumentar el discernimiento de nuestro espíritu para identificar estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo era el reflejo mismo del corazón del Padre. Un corazón que estaba presto y listo para compadecerse de los demás. La palabra de Dios dice que veía las multitudes y se compadecía porque decía que andaban como ovejas sin pastor, sin nadie que las cuidara, sin nadie que las alimentara, sin nadie que las protegiera. Ese es el corazón de Dios, y ese es lo que principalmente Dios quiere ponernos a nosotros en nuestros corazones y en nuestra vida todos los días. Situación nada fácil, déjeme decirle, pero se trata de un ejercicio diario. No se trata de decir que hoy ya soy perfecto porque leí una escritura ayer y hoy ya todo cambió. No, seguramente vendrán pruebas, vendrán luchas, pero el Señor me dice: mantente y sigue adelante. Ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. Cuando el rey escuchó esta palabra, él sabía que esa palabra venía de parte del trono de Dios. Era dada por un hombre, ciertamente, pero sabía que era palabra de Dios, porque además estaba enfermo y no había encontrado remedio para él. Enfermedad mía es esta. Cuando él recibe este mensaje, era un hombre de oración. Era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que procuraba hacer las cosas que Dios había establecido. Era un buen rey, en otras palabras. No es como que estaba recibiendo un castigo por algo que había infringido, había hecho. Y dice la Escritura: entonces Ezequías volteó su rostro hacia la pared e hizo algo, y aquí está la invitación para nosotros. E hizo oración a Jehová. E hizo oración a Jehová. Usted se preguntará qué clase de oración hizo. ¿Haría una oración elaborada? De ninguna manera. Vean lo que dijo el rey Ezequías. Se volteó a la pared
y dirigió su voz al Señor y le dijo: Señor, Señor, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora de que yo he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Continúa diciendo el versículo: y lloró Ezequías con gran lloro. Hemos visto personas pasar por terribles y grandes dificultades sin expresar una palabra de lamento, sin derramar una sola lágrima y con un corazón completamente endurecido. No es lo que el Señor está señalando aquí. Aquí está hablando de un hombre que era sensible y que podía ir delante del Señor y decirle: Señor, Señor, pues yo he hecho lo que sé que es agradable delante de ti. Para nosotros, ¿qué es lo agradable delante del Señor? De manera general podemos decir que seamos personas honestas, que seamos personas íntegras, que cuidemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de conducirnos, nuestra manera de pensar, que controlemos nuestra mirada y quitemos la lascivia de ella, que cuidemos nuestros oídos. ¿Cuántas veces no participamos en estas cosas? Y este hombre está diciéndole: Señor, observa que he andado delante de ti en integridad y en verdad, y mi corazón es íntegro, y he hecho lo que ha sido agradable para ti delante de tus ojos. Y lloró con gran lloro. ¿Sabe qué pasó? Isaías 38:4 dice: entonces Dios, Jehová, le habló a Isaías, diciéndole: Isaías, regresa y ve y dile al rey que Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. ¿Qué quiere decir esto? Dios escucha las oraciones de aquellos que oran sinceramente al Señor. Dios ve las lágrimas de aquellos que derraman verdaderamente su corazón delante del Señor. No es un Dios que no se conmueve por nuestros problemas, por nuestras angustias, por nuestras circunstancias. No, dice que es un Dios que se conmueve por la humanidad. Y en la Escritura dice que Dios no desea que nadie se pierda. Y cuando dice que nadie se pierda, está hablando de buenos y de no tan buenos, o de malos si quiere señalarlo. El Señor dice: yo no quiero que nadie se pierda. Yo no deseo la muerte del malo, pero tampoco puedo permanecer indiferente delante de la maldad. Vuélvanse hacia mí y yo me volveré hacia ustedes, dice el Señor. Ezequías clamó al Señor, derramó sus lágrimas delante del Señor, y esto tocó el corazón del Señor, y le dijo a Isaías: regrésate y ve y dile que voy a añadir a sus días 15 años más. ¿Qué ocurrió? ¿Qué dice la palabra y qué dicen los libros de historia? Vivió
15 años más. 15 años más. El rey pidió una señal y ocurrió una señal astronómica. Dios también permitió, a través de Isaías, que les dio una indicación a los siervos que estaban ahí y les dijo que pusieran una masa de higo sobre la llaga, y la llaga se quitó. Y esto lo que traduce es que Dios a veces actúa de manera directa y natural. A veces permite la intervención de la medicina. Dios usa todos los medios para procurar a aquellos que le buscan con corazón sincero. ¿Qué pasó además? La ciudad fue librada del ejército asirio. No voy a leer esa parte de la escritura, es un poco larga. Pero déjeme decirle, a manera de conclusión, este día, nuestra vida, su vida, tiene un propósito conforme a los planes de Dios. Vamos a repetir, su vida, nuestras vidas, tienen un propósito conforme a los planes de Dios. Pero nosotros tenemos que ver esos planes no con nuestros ojos humanos. Tenemos que ver e identificar esos planes conforme al corazón de Dios. Un corazón que se conmueve. Un corazón lleno de misericordia. Por un Dios que ha derramado su gracia sobre nosotros. No importa cuál sea la circunstancia, ese propósito de Dios tiene que ver con los planes perfectos de Dios y no con nuestros planes personales. Ordena tu casa porque ciertamente morirás. Parece una palabra muy dura. Pero también es una expresión que debe llevarnos a reflexionar en nuestras vidas sobre lo que realmente importa día a día, con intención y un significado. En este mismo pensamiento que les compartía yo a ustedes, que me ocurre con alguna frecuencia cuando salgo de casa y no sé si voy a regresar y le digo al Señor, quiero ponerme a cuentas. Señor, expreso y digo, ayúdame a vivir este día conforme a tu voluntad y a tus propósitos. Ayúdame para que al término de este día yo pueda ir delante de ti para saber que ha valido la pena, Señor, delante de ti. No para mí, que ha valido la pena. Quizás, o seguramente muchos de ustedes tienen diagnósticos fatales. O piensen que el final está muy cerca. Pero quiero recordarles nuevamente que la vida no termina aquí, por muy doloroso que pueda parecer. Dios nos ha dado este día. Dice la palabra de Dios, este es el día que hizo el Señor. Este es el día que ha hecho el Señor. Por lo tanto, el Señor me exhorta para decir, no te rindas, sino que encuentres fuerzas en el Señor. Nuevas fuerzas tendrán para los que esperan en Dios.
Una expresión que también está señalada en el libro de Isaías. Nuevas fuerzas vendrán y tendrán aquellos que esperan en el Señor. Dios tiene este día para que nuestras heridas del pasado sanen. Dios ha diseñado este día para que abracemos a nuestros seres queridos, para que vivamos conforme a su voluntad, para que disfrutemos de la belleza y la fortaleza que solamente Dios puede dar. Y Dios me exhorta y me dice: no desperdicies tu vida en el temor. No desperdicies tu vida en la ansiedad, en la angustia, en la incertidumbre. No te va a llevar a nada, no te va a conducir a nada. Mejor usa tu vida para buscar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y vive cada instante con gratitud hacia Dios por todas y cada una de sus bendiciones. Perdona a los que te han lastimado y permite que Dios trabaje con tu vida conforme a sus propósitos. La palabra de ánimo que nos da el Señor hoy es: recuerda que no estás solo. Dios está contigo en cada paso, en cada prueba, en cada situación de incertidumbre y de temor. Yo debo recordar que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Y que sobre delicados pastos Él me cuidará, y junto a corrientes de agua me pastoreará. Y que el bien y la misericordia de Dios estarán todos los días sobre mi vida. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscar al Señor y saber que Él está en perfecto y absoluto control de todas las cosas. Y que aún en diagnósticos que te hayan dado fatales con sentencia de muerte, el Señor puede extender tus días con calidad de vida, para que le preguntes al Señor: Señor, ¿y ahora qué quieres que yo haga? Y trata de ser sensible a la voz del Señor, y el Señor te dirá para que hagas conforme a su voluntad. Que tengan un resto de día excelente, que la mano de Dios esté sobre la vida de todos y cada uno de ustedes, que la paz de nuestro Señor Jesucristo de la misma manera sea con todos, y que la gracia del Espíritu Santo nos dé la fortaleza para enfrentar todas las pruebas que vengan sobre nuestra vida. Que Dios los bendiga.